un resumen de cómo es la maduración de un linfocito B. En alguna parte, no todavía bien identificada, aparece una célula madre que se transforma en un blasto. Este blasto llega a la médula ósea y en la médula ósea se convierte en un linfoblasto, donde básicamente prolifera. Y eventualmente estos linfoblastos van a ingresar al ganglio. Este rombo, este trapecio es un ganglio. Al momento de ingresar, ingresa como centroblasto. Luego de pasar el proceso de maduración, termina como centrocito, que es la forma en que el linfocito sale. Este centrocito va a llegar a la sangre periférica. En la sangre periférica se le conocerá como linfocito B inocente. El linfocito B inocente entrará en contacto con un antígeno y luego de esto se convierte en un linfocito B maduro. Y a partir de este punto tiene dos opciones. O ingresa a la médula ósea para convertirse en célula plasmática para producir anticuerpos, o regresa al ganglio para convertirse en un linfocito B de memoria y entrenar a nuevos linfocitos. Más o menos la vida de una célula plasmática es alrededor de 7 años, mientras que los linfocitos B de memoria el promedio son 3 años. En promedio. Cuando se sucede una mutación, una transformación neoplásica, en la fase del linfoblasto, la neoplasia resultante es una leucemia linfoide aguda. En cambio, cuando la transformación y mutación neoplásica sucede en la fase del linfocito B inocente o maduro, lo que se forma es una leucemia linfoide crónica. Ambas enfermedades comparten el hecho de ser de estirpe B, pero fuera de eso sus nombres invitan al error porque pareciera que tienen alguna relación adicional y no la tienen. Si la transformación, la mutación se sucede en la fase del ganglio al inicio, cuando es un centroblasto o cuando es un linfoblasto, también tenemos a los linfomas no Hodgkin. En cambio, si se sucede en la fase de centrocito, cuando ya va a terminar su maduración, se le conoce como linfoma Hodgkin. En los libros, a los ganglios en esta zona, la del medio, se le llama centroterminal. Por eso se considera que los linfomas no Hodgkin son neoplasias pregerminales, en tanto que los linfomas Hodgkin serán neoplasias postgerminales. Una vez más, ambos tipos de linfoma comparten el hecho de provenir de una estirpe B, pero fuera de eso no tienen otra similitud. Corolario. Como entenderán, como se podrá colegir, los linfomas no Hodgkin se superponen en cierta forma con las leucemias linfoides agudas. Finalmente, cuando la transformación neoplásica se sucede en la fase de célula plasmática, lo que se tiene es mieloma múltiple. Con estos gráficos, insisto, he querido orientarlos acerca de las enfermedades, de las neoplasias que están mirando, que todas provienen de un linfocito B, que lo que cambia es el estadio de maduración en el cual se produce la transformación neoplásica. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta? Bien,
Ahora vamos a diferenciar un síndrome linfoproliferativo de un mieloproliferativo. Los síndromes en general deben tener síntomas y signos más o menos típicos. En el caso del síndrome mieloproliferativo, es una entidad laboratorial, no es una entidad clínica, porque los síndromes mieloproliferativos no tienen síntomas o signos propios, distintivos. Cuando yo hablo de síndrome mieloproliferativo, es decir, que abarca glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos, estoy hablando que el laboratorio me ha dado un hemograma compatible con eso, pero no es una entidad clínica. En cambio, el síndrome linfoproliferativo sí tiene signos y síntomas. Sí es una entidad clínica. En el síndrome linfoproliferativo son los síntomas que son baja de peso, sudoración profunda y fiebre. Pero también hay adenopatías como signo, hay visceromegalias, en fin, y otras pruebas más. ¿En el síndrome mieloproliferativo puede haber visceromegalias? Sí, seguro que sí, pero no de una manera distintiva. Em, Pueden haber síntomas de los síndromes mieloproliferativos, no tienen nunca síntomas de. Los síndromes linfoproliferativos tienen con linfocitos. Los mieloproliferativos tienen que ver con glóbulos rojos, con glóbulos blancos, plaquetas. Una diferencia más. Finalmente, los síndromes linfoproliferativos se dividen en dos, los agudos y los crónicos. De los agudos, su único miembro es la leucemia linfoide aguda. De los crónicos, se dividen en linfoproliferativos atípicos, linfoproliferativos crónicos propiamente dichos, y dentro de estos crónicos están el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin. En cambio, esos son toda la patología que da. Los síndromes mieloproliferativos pueden ser crónicos o agudos. Si fueran agudos es la leucemia mieloide aguda. Si son crónicos, pueden ser Filadelfia positivos, Filadelfia negativos. No se debe confundir síndrome mieloproliferativo con síndrome mielodisplásico, que son entidades diferentes. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? ¿Qué deben saber entonces? Que los síndromes linfoproliferativos es una entidad clínica, que los síndromes mieloproliferativos es una entidad laboratorial. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor. Sí, doctora. Ahí. Sí, no hay dudas. Por si acaso, se ha mirado la transición de láminas. Están pudiendo mirar que hay dos flechas encontradas. Sí, doctor, sí se ven las dos flechas. Gracias, doctora. Vamos a borrar esto.
¿Cuántas adenopatías se necesitan para hablar de un síndrome linfoproliferativo? Basta con una, aunque lo usual es que vengan más de una, obviamente. Lo que a continuación sigue es qué es lo que debemos hacer cuando estoy con un paciente que acude por adenopatías. Número uno, en la historia clínica que hay que desarrollar, se debe prestar particularmente atención a animales, tabaco, medicamentos y a, bueno, otras cosas como historia familiar de neoplasias. Animales, ¿por qué? Porque muchas veces los veterinarios, los biólogos, los trabajadores del campo pueden hacer adenopatías asociadas a gérmenes no frecuentes, a la flora propia de los animales. Y tabaco y medicación, sobre todo medicación que se consuma de manera crónica, metformina, antihipertensivos, etcétera, por sí solos pueden dar adenopatías. Por eso es importante. En el examen físico, había en mis tiempos libros, capítulos de semiología que se dedicaban a la semiología del ganglio. Eh, Ahora ya no se recomienda eso. No tiene utilidad. Tal vez ustedes habrán escuchado que es importante saber el número de ganglios, si es remitente, si es fijo, planos profundos, etc. No, no importa. A diferencia de antaño, no interesa saber esos datos, no apoyen nada. Antes se creía, por ejemplo, que si un paciente acudía por múltiples adenopatías muy pequeñitas, menos de 2 milímetros, eso constituía eh, cáncer o linfoma. En algún momento también llegaron a pensar cuando aparece el SIDA, no, eso no es neoplásico, los cánceres dan no, adenopatías grandes, en fin, no tiene nada que ver el tamaño, ¿no? Ni la localización. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Cuando tengo mi ganglio, mi historia clínica, debo enfocarla como si es que es o no es sospechosa de malignidad. Para eso, primero tengo que descartar causas infecciosas. Causas infecciosas, por ejemplo, en nuestro medio tuberculosis eh, y menor proporción mononucleosis infecciosa. Entonces, se le pide todos estos, ¿no? HIV, togochana, etc. Mientras se va esperando estos resultados, el paciente entra en un periodo de observación de más o menos 2 semanas. Puede ser 3 y hay bibliografía que dice 4, pero mínimo 2 semanas. En esas 2 semanas el paciente es testeado para estas infecciones eh, y lo más importante, se debe cuantificar los ganglios. En mi época era frecuente que esta cuantificación se hiciera sobre la base del tamaño de mis dedos, el ancho de mis dedos, 2 traveses, 3 traveses, etc. En los métodos actuales no se recomienda eso. La cuantificación nunca debe hacerse por métodos manuales. Tiene que hacerse a través o de ecografía o de tomografía. Se prefiere la ecografía porque obviamente es menos invasora y demás, pero es más sencilla de realizar. Y con la ecografía también se pueden medir los ganglios. Luego de estas 2 semanas, se observa si el ganglio persiste o ha desaparecido. Si el ganglio persiste, se vuelve a medir con otra ecografía, con el mismo método que se ha hecho al inicio. Acá
En este protocolo hacen referencia a que si los ganglios tienen un carácter localizado o generalizado. Sin embargo, al final, como van a ver, sea que sea localizado o sea que sea generalizado, al final va a un fondo común en el cual el objetivo es saber si se hace o no se hace biopsia. Cuando han transcurrido estas 2 hasta 4 semanas, ¿hago o no biopsia? Ahí viene la pregunta. La biopsia está indicada si es que el ganglio persiste con las mismas medidas o se ha hecho más grande, pero no se hace la biopsia si es que el ganglio ya está reduciendo de tamaño o no da molestias. Y no da molestias aparte. Eh, la biopsia. Existe algo que se llama biopsia por aguja fina. Eso no está indicado ante una adenopatía. Así se llama BAF. Y no tiene utilidad en una adenopatía. Puede que la biopsia diga que es positiva para el linfoma, no le creo. Si me dice que está normal, igual no le creo. Por eso no tiene utilidad. La biopsia tiene que ser escisional. Escisional significa que se extrae todo el ganglio o toda la masa ganglionar. No se extrae pedacitos o cuñitas y menos se envían estas cuñitas a diferentes patólogos. Siempre se envía a uno solo. Una vez que se decide la biopsia, esta puede ser reactiva, es decir, secundaria a órganos, y neoplásica, que en cuyo caso debemos ver si es que es linfoma o no linfoma. Para saber si se trata de linfoma, casi siempre lo que se hace es inmunohistoquímica. ¿Se acuerdan de las que hablamos al inicio de esta exposición? Los linfomas pueden ser Hodgkin o Hodgkin. Ahorita vamos a hablar un poquito de su diferencia. Lo más frecuente es que ustedes encuentren un linfoma no Hodgkin de estirpe B. Eso es lo más frecuente. Por olario, todas las adenopatías cuentan, excepto aquellas que salen detrás de las orejas, las retroauriculares y las que salen en la nuca, porque esas nunca van a representar un ganglio neoplásico. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Doctor, una consulta. Justo en la diapositiva anterior había mencionado de que si después de 3 a 4 semanas se sigue observando el ganglio ajá, y hay, por ejemplo, regresión y se hace una biopsia y es negativo, ¿el ganglio va a permanecer ahí? ¿Hay motivos por el cual los ganglios sigan inflamados pese a que la biopsia salió negativa? Si la biopsia saliera negativa y hay ganglios, a una segunda ronda de análisis, es básicamente para buscar virus raros que no se enlistan acá y para buscar enfermedades autoinmunes. No me refiero al lupus, sino a una familia de enfermedades autoinmunes que se llaman angeitis eh, cavernizanas. Es una familia que son cosas raras. Eh, Se puede dejar un ganglio que me ha salido la biopsia negativa
y ya no hago más estudios porque el paciente no quiere por N razones. Se puede dejar, pero sí se recomienda en ese caso que no se haga más estudios, está con su ganglio con biopsia negativa, primera biopsia, que se haga una segunda a los 6 meses, eh, por seguimiento. En caso que no se hagan otras pruebas, se recomienda una segunda biopsia de algún otro ganglio. En este interín, que el paciente llega y se le observa hasta que se decida que se hace o no se hace la biopsia, hay algunas variantes. Se puede simplemente hacer una observación o se le puede dar fármacos. Por fármacos se le puede dar AINES, que muchas veces se asocian a antibióticos de amplio espectro, vale decir, tetraciclinas, minociclina y esas pastas, doxiciclina, esas cosas. Se dan estos dos por una semana o 10 días. ¿Con qué objetivo aquellos que escogen esto? Que si se trata de un proceso infeccioso inflamatorio, va a bajar rápidamente y si baja y responde a este tratamiento, hace innecesario hacer la biopsia. No todos están de acuerdo con este planteamiento. Todos están de acuerdo en que sí se debe biopsiar, que no se recomienda, llega el paciente, tiene ganglio y sobre el pucho hago la biopsia, eso no se debe hacer. Lo que no se debe hacer tampoco, fíjense que se da AINES y antibióticos, es usar corticoides. Eso no se debe dar de ninguna forma. Tampoco se debe hacer pedir pruebas, marcadores tumorales. Tengo mi adenopatía, me han dicho que espere, me van a hacer mis análisis de HIV, TORCH, estas cosas que ven acá. Me harán mi ecografía, tomografía, pero algunos incluyen DHL, deshidrogenasa láctica, y beta 2 microglobulina. Ambos marcadores no permiten diferenciar si uno tiene, si este ganglio es por linfoma o no. Ambos marcadores pueden salir positivos cuando hay infecciones, por ejemplo, por Toxoplasma Epstein-Barr. Y lo único que se hace al añadir esto es confundir al médico. Puede tener DHL normal, puedo tener beta 2 microglobulina normal y la biopsia salirme positiva. O al revés, puedo tener DHL positivo, beta 2 microglobulina y la biopsia salir negativa. No siempre se condicen, por eso solo aportan confusión y no se recomienda su uso, que es muy, muy difundido. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Bien, vamos a avanzar un poco más. En esta lámina les había dicho que vamos a hablar, diferenciar un poco linfoma Hodgkin del no Hodgkin. Linfoma Hodgkin. Lo que coloco acá es la fotografía del doctor Hodgkin, que en el siglo XVIII da el nombre a la enfermedad del linfoma. Y que bueno, ha estado matando gente entre estos actores más o menos conocidos. Este es el mapa mundial de la incidencia del linfoma Hodgkin. En este mapa del 2020 puede verse que el linfoma Hodgkin básicamente se ha reducido a Europa y en Norteamérica. Casi no hay en el resto del mundo, perdón. Hay muy poco, a diferencia de años anteriores donde era muy frecuente.
Espera un ratito. Aquí, ahora del no Hodgkin. A diferencia del anterior, este linfoma sí es muy frecuente. Más o menos está a nivel mundial en el cuarto lugar de neoplasias. Y este tipo de linfoma sí hay en el Perú. De hecho, en el Perú es tan frecuente como en los Estados Unidos o en Europa o en Australia. Y estamos muy por delante de otros países de la región. La razón de eso tiene que ver con nuestros hábitos de comida, con nuestros hábitos infecciosos. Pero eso es otro asunto. Solamente acá quiero mostrarles. Hodgkin es una entidad rara, rarísima. En el Perú estamos hablando del puesto 12 al puesto 17. En cambio, no Hodgkin es una entidad muy frecuente. Estamos hablando a nivel mundial del cuarto puesto, pero en el Perú se pelea entre el tercer y cuarto puesto. Los linfomas no Hodgkin pueden ser de estirpe T o B. Lo más frecuente es que sean de estirpe B. A diferencia de los linfomas Hodgkin, que solo pueden ser de estirpe B. En los linfomas, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. En un linfoma Hodgkin, imagínense, ustedes deben saber que hay las células de Reed-Stemmer. En mi promoción de medicina había un gordito, bonachón, que se sentaba al fondo, tenía recursos, tenía dinero, y a través de ese dinero, digamos, ejercía alguna influencia. Lo mismo sucede con las células de Reed-Steinberg en el Hodgkin. Las células de Reed-Steinberg son linfocitos B neoplásicos, pero que tienen dinero. Tener dinero es que cuentan con interleuquina 6. Y gracias a eso van a contratar a otras células. Contratan fibroblastos para que los limpien, contratan adipocitos para que los alimenten, contratan eosinófilos para que le transmitan chismes y no se mueran, contratan linfocitos T y B para que los protejan y los presenten con otros, contratan. Una sola célula de Reed-Steinberg tiene a su servicio alrededor de 10.000 a 100.000 células. No son células neoplásicas, son células normales contratadas para hacer que la célula de Reed-Steinberg viva. Eso significa que su masa tumoral es pequeña. Solo ellas son las neoplásicas, las otras no. Cuando se muera la célula de Reed-Steinberg, estas células contratadas se dan cuenta que estaban sometidas, obedecían órdenes incorrectas y simplemente se desaparecen. Eso explica por qué el linfoma Hodgkin tiene una tasa de curación muy alta, muy buena, aún en el Perú. En cambio, en el linfoma no Hodgkin, igual, yo recuerdo que en mi promoción había un grupo de alumnos que venían repitiendo, se habían juntado en mi promoción, era una patota de más o menos 5. Todos ellos se dedicaban a chupar, jugar, no iban a clases, y sin embargo acabaron conmigo. Todos ellos son masa tumoral, a diferencia del Hodgkin, donde hay uno, que es el cabecilla. Acá todos
son neoplásicos. La masa tumoral es 99%, es mucho más alta. Y justo por esa razón es que la tasa de curación es muy baja respecto del Hodgkin, en promedio entre 35 y 70%, variando del país, de la edad y otros trastornos. Segunda diferencia. Cuando ustedes han hecho anatomía, hay un segmento que no han hecho. Ya no se suele hacer, que son ganglios. Había un libro que solo hablaba de ganglios. Pero sí deben recordar que los ganglios se agrupan en grupos. Por ejemplo, en los supraclaviculares van del 1 al 5. Los infraclaviculares van del 1 al 3 y así por el estilo. Esos números se asignaron porque en el siglo XVIII y XIX los pacientes que tenían Hodgkin demostraron que era posible predecir qué ganglio se iba a ir tomando, capturando por el linfoma de manera progresiva. Esos números expresan cómo se disemina el linfoma Hodgkin cuando existía. Es decir, es una neoplasia ganglionar muy predecible y que solo se vuelve extraganglionar, sale de los ganglios cuando está muy avanzada. En cambio, el no Hodgkin es una neoplasia impredecible. Puede empezar en ganglios y luego ser extraganglionar o puede empezar en sitios extraganglionares y ser ganglionar. No se puede predecir. Y eso también afecta el pronóstico. Finalmente, los linfomas Hodgkin que les decía nunca se convierten en leucemia y solo son de estirpe B, y los linfomas no Hodgkin pueden convertirse en leucemia y hay más aparte de los de estirpe B. Hay los T, los NK y demás. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Bien, si no hay, ahora sí avanzaré para aquí. Em, ya para acabar, les decía la explicación del por qué en el Perú hay más, esta- el linfoma no Hodgkin tiene que ver con muchos de los hábitos que hay y de las infecciones que hay. Por ejemplo, por la exposición a pesticidas o los estilos de vida que hay aquí en nuestro medio. La última parte importante, en mi opinión, es que pongan en su cabeza que los linfomas no Hodgkin no siempre vienen con ganglios. Les acabo de decir que pueden originarse en ganglios y luego ser extraganglionares o al revés. Este paciente, si ven, tiene la piel roja. Sus líneas de expresión son medias amarillas, pálidas. En cambio, el resto de la piel es roja. Este paciente coloco aquí, no porque tenga varicoceles, sino porque tenía los testículos grandes, inflamados, que al final resultó ser una infiltración linfomatosa de testículos. Y esto que ven aquí, que parece una lesión en el codo, esfoliada y demás, este fue el sitio primario. El paciente falleció porque se demoró, nos demoramos en llegar al diagnóstico, porque se pensaba, ¿no?, que debía ser un problema dermatológico, un problema urológico. No tenía visceromegalias en el momento en que yo lo conozco, pero que van a ir apareciendo cuando yo lo veo después de un mes. Y pocas semanas antes de morir aparece esta lesión que se demuestra en la biopsia, que era un linfoma no Hodgkin, que había infiltrado piel, testículos y otros órganos. Esta era la placa del paciente, donde se puede ver que tiene un mediastino más o menos ensanchado. Este otro paciente
Tenía 51 años, venía de Tarapoto y venía por esta masa en el techo del paladar. Venía a Lima con el diagnóstico de un cáncer de cavidad oral, pero en sus estudios de biopsia terminó por ser un linfoma no Hodgkin, no otra forma de mostrarles que el linfoma empieza a veces, muchas veces, sin ganglios y después se vuelve al final recién ganglionar. En el año 2011 ha sido el único año donde se hizo un estudio importante de epidemiología de linfomas, donde destaco tres cosas. Uno, fíjense que los síntomas más frecuentes son los síntomas B, baja de peso, diaforesis nocturna y fiebre, y que en el Perú el síntoma B más frecuente es baja de peso. A diferencia, por ejemplo, de los síntomas B más frecuentes en los yunantes, donde el más frecuente de todos es fiebre. En el Perú es baja de peso. En cuanto a la frecuencia, fíjense la proporción de ganglionares con extraganglionares en el Perú. Es casi 1 a 1. No es nada infrecuente que un linfoma empiece siendo extraganglionar. Y de los extraganglionares, uno de los más frecuentes que van a ver en su vida como médicos generales es el linfoma no Hodgkin de estómago. Puede haber de otros sitios, pero ese es el que interesa. Acá coloco algunas fotografías de una tomografía. La tomografía solo dice que es un cáncer de estómago y la endoscopía encuentra un tumor estómago que al final resulta ser un linfoma no Hodgkin de estómago. Finalmente, el linfoma no Hodgkin más frecuente en el Perú es el difuso, algo semejante a lo que se reporta en la OMS. La OMS dice el más importante para nosotros también es el difuso, el BLBCL. Debe estar, bueno, no me sale muy bien por acá, pero son la misma frecuencia. Mucho más abajo están los linfomas Hodgkin en el Perú, más raros u otras formas. En niños, los linfomas no Hodgkin son muy frecuentes. Y en niños es particularmente importante los linfomas linfoblásticos, que es una forma especial de linfomas de la población pediátrica. Muy bien, doctores, hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien, doctores. Entonces, si no hay más dudas, hasta aquí llegamos.